will have collected over $100 billion in tariffs. And I say it again, the media fail to acknowledge it, but if you look at the goods coming in. Trump ha lanzado un desafío frontal contra uno de los socios más estratégicos de Estados Unidos en Asia-India. La medida no es menor. El expresidente ha amenazado con imponer un arancel del 50% a los productos indios. Una decisión que, de materializarse, podría desencadenar un terremoto en la relación bilateral y, lo que es más grave, en sectores críticos como la salud pública estadounidense. La motivación declarada es castigar a Nueva Delhi por su creciente cercanía con Rusia, especialmente por la compra de petróleo con descuento y por su papel cada vez más activo dentro del bloque BRICS. En un contexto donde la mayoría de los aliados occidentales han cortado sus lazos energéticos con Moscú, la insistencia india en mantener esas importaciones es vista en Washington como una traición silenciosa. El problema es que India no es un socio cualquiera, es la farmacia del mundo responsable de producir más de 1/5 parte de los medicamentos genéricos que consume la población estadounidense. Desde tratamientos oncológicos vitales hasta antibióticos de uso cotidiano, pasando por fármacos para controlar la presión arterial. La industria farmacéutica india es una columna vertebral invisible del sistema sanitario de Estados Unidos. Golpear con aranceles tan altos a este sector es en la práctica poner en riesgo inmediato la estabilidad sanitaria del país. Las consecuencias serían inmediatas: incremento drástico de precios, desabastecimiento en farmacias, hospitales con stock crítico y pacientes forzados a racionar tratamientos esenciales como la insulina o la quimioterapia. Construir una capacidad de producción nacional que sustituya lo que hoy provee India no es algo que se pueda lograr en cuestión de meses. Requiere años, inversiones millonarias y una cadena de suministro que Estados Unidos no tiene lista. Al mismo tiempo, el efecto político sería devastador. India, que hasta ahora se mostraba reticente a unirse a los planes de desdolarización de BRICS, podría reconsiderar su postura y sumarse con fuerza a esa estrategia, debilitando aún más la hegemonía del dólar en el comercio internacional. El movimiento de Trump tampoco se limita al sector farmacéutico. Los aranceles propuestos impactarían en electrónica, maquinaria, textiles y diamantes, un sector en el que Estados Unidos es el mayor consumidor mundial, con importaciones anuales que superan los $24.000 millones. Ante esta presión, India podría redirigir su comercio hacia mercados asiáticos como China y Hong Kong, fortaleciendo así las conexiones económicas intra-BRICS. Desde una perspectiva más amplia, el enfrentamiento con India podría generar un efecto dominó en toda Asia. Países como Corea del Sur o Taiwán, ya recelosos por las políticas proteccionistas estadounidenses en sectores como el de los semiconductores, podrían empezar a explorar alianzas comerciales alternativas. Esto daría a China una oportunidad única para ampliar su influencia económica y estratégica en la región, acelerando su agenda de autonomía frente a Washington. En el tablero global, este tipo de movimientos reflejan una tendencia inquietante. Estados Unidos está tensionando no solo sus relaciones con adversarios tradicionales, sino también con sus socios clave. El riesgo no es solo perder un aliado, sino empujarle directamente a los brazos de sus rivales. Y en este caso, el cálculo podría salir caro. Porque si India decide que el futuro está en BRICS y no en Washington, la arquitectura geopolítica de Asia podría cambiar de manera irreversible. La incógnita ahora es si esta estrategia es un movimiento táctico para forzar concesiones rápidas o si forma parte de un plan más amplio que busca redefinir las alianzas globales sin medir los costos inmediatos. Lo cierto es que en el ajedrez internacional, abrir demasiados frentes a la vez puede ser una jugada peligrosa, y en este momento Trump parece estar moviendo piezas en todas las direcciones. La pregunta es, ¿qué pieza caerá primero? Si India ha sentido el golpe de las amenazas arancelarias de Trump, Brasil
parece ser el siguiente objetivo en la mira. No es la primera vez que este país sudamericano entra en conflicto comercial con Washington bajo el liderazgo del expresidente. En el pasado, Trump acusó a Brasil de manipular su moneda y de inundar el mercado estadounidense con acero barato imponiendo medidas que afectaron seriamente a la industria brasileña. Ahora el nuevo frente se abriría en el sector agrícola, uno de los pilares de la economía brasileña y una fuente clave de abastecimiento para Estados Unidos. Brasil exporta a Estados Unidos grandes volúmenes de soja, café, carne vacuna y avícola. Estos productos no solo llenan las estanterías de los supermercados norteamericanos, sino que forman parte esencial de las cadenas de suministro de la industria alimentaria. Un arancel elevado podría traducirse en un aumento inmediato de los precios para los consumidores estadounidenses en un momento en que la inflación ya erosiona el poder adquisitivo. Pero el impacto no se limitaría al bolsillo de las familias. También golpearía a los productores y exportadores brasileños que verían sus ventas reducidas en uno de sus mercados más rentables. Ante ese escenario, Brasil tendría un incentivo claro para redirigir su producción hacia mercados alternativos, especialmente en Asia y dentro del bloque BRICS. China, por ejemplo, ya es uno de los principales compradores de soja brasileña y podría aprovechar cualquier deterioro en las relaciones con Estados Unidos para afianzar aún más su acceso a esos recursos. A nivel geopolítico, esta posible guerra arancelaria alimentaria representa un arma de doble filo para Washington. Al castigar a Brasil, no solo afectaría a un socio comercial importante, sino que también reforzaría la narrativa de que Estados Unidos está abandonando su rol de socio confiable en favor de una política puramente transaccional. Y ese vacío de confianza sería llenado rápidamente por potencias emergentes dispuestas a ofrecer condiciones comerciales más estables. Los expertos en comercio internacional advierten que el mayor riesgo es el encadenamiento de represalias. Si Brasil responde con aranceles a productos estadounidenses, algo nada improbable podrían verse afectadas. Industrias clave, como la maquinaria agrícola, los fertilizantes o incluso el sector aeronáutico, donde empresas como Boeing y Embraer mantienen colaboraciones estratégicas. El choque también podría repercutir en áreas de cooperación política y diplomática, debilitando la coordinación en foros multilaterales. Este posible enfrentamiento ocurre en un contexto global marcado por tensiones en las cadenas de suministro y por un reajuste del comercio internacional hacia bloques más cohesionados. BRICS, que ya cuenta con India, Rusia, China, Brasil y Sudáfrica, como miembros está explorando la expansión a nuevos países y el fortalecimiento de mecanismos financieros propios. Si Brasil se siente amenazado por Estados Unidos, podría acelerar la implementación de sistemas de pago alternativos y acuerdos de comercio en monedas locales, reduciendo aún más la dependencia del dólar. La ironía es que mientras Trump afirma que sus medidas buscan proteger a los trabajadores y productores estadounidenses, el efecto final podría ser el opuesto. Los agricultores estadounidenses podrían perder acceso a mercados sudamericanos, enfrentarse a mayores costes de insumos y ver cómo competidores extranjeros, con mejores condiciones de exportación, ganan terreno. La historia reciente ofrece un ejemplo claro durante la guerra comercial con China en 2018. Los agricultores estadounidenses de soja sufrieron pérdidas multimillonarias cuando Pekín impuso aranceles de represalia, redirigiendo sus compras hacia Brasil. En aquella ocasión, fue Brasil quien se benefició de la confrontación. Ahora, con un escenario invertido, China podría aprovechar una disputa entre Brasil y Estados Unidos para consolidar su influencia económica sobre el cono sur. En definitiva, si Trump decide abrir este frente con Brasil, no solo se arriesga a encarecer la comida en Estados Unidos, sino que podría fortalecer la cohesión interna de BRICS y acelerar el desplazamiento del centro de gravedad económico hacia el sur global. Y todo indica que una vez se enciende la mecha de un conflicto comercial, contener la explosión es mucho más difícil que evitarla. La gran pregunta es si Washington está dispuesto a asumir ese coste
en un momento en que la competencia con China y Rusia exige mantener, no erosionar sus alianzas estratégicas, porque si se pierden simultáneamente socios en Asia y América Latina, el margen de maniobra global se estrecha peligrosamente. Mientras Trump concentra la atención mediática en las amenazas arancelarias en otro frente, se desarrolla una transformación que podría tener consecuencias mucho más profundas y duraderas: la alianza energética entre Moscú y Pekín. Desde que las sanciones occidentales aislaron a Rusia de sus principales mercados europeos, el Kremlin ha acelerado una reorientación estratégica de sus exportaciones de hidrocarburos hacia el este. El instrumento clave de este cambio es una red de oleoductos y gasoductos que no solo conecta directamente a Rusia con China, sino que también sella un pacto de interdependencia que redefine el mapa energético de Eurasia. El gasoducto Poder de Siberia 1 ya bombea miles de millones de metros cúbicos de gas cada año directamente a territorio chino. Su gemelo, el Poder de Siberia 2, actualmente en construcción, duplicará ese flujo en pocos años. Esto significa que Rusia, que antes dependía en gran medida de los compradores europeos, podrá vender volúmenes récord a su socio asiático, garantizando ingresos a largo plazo y reduciendo drásticamente su vulnerabilidad frente a sanciones occidentales. La ventaja para Pekín es evidente. Gracias a las restricciones internacionales impuestas a Moscú, China compra petróleo y gas ruso a precios significativamente reducidos. En un contexto de volatilidad y encarecimiento de la energía en todo el mundo, asegurarse estos suministros baratos a largo plazo es un golpe maestro de estrategia económica. El ahorro energético no solo reduce costes de producción para la industria china, sino que también fortalece su competitividad en sectores clave como el acero, la fabricación de baterías y la producción de vehículos eléctricos. Pero el impacto de este corredor energético va más allá de la economía. En términos geopolíticos, establece un eje Moscú-Pekín que actúa como contrapeso al dominio energético occidental, minando la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para influir en los precios globales o imponer sanciones efectivas. Este bloque energético proporciona a China no solo seguridad de suministro, sino también una palanca política de gran alcance frente a Washington. Además, los beneficios para Rusia no se limitan a la venta de hidrocarburos. Los ingresos generados permiten financiar su industria militar, sostener la economía interna y reforzar la cooperación tecnológica con China en áreas sensibles como la exploración ártica y el desarrollo de energías nucleares avanzadas. Los analistas advierten que a medida que esta cooperación se profundice, Moscú y Pekín podrían crear infraestructuras conjuntas que excluyan por completo a las empresas y tecnologías occidentales, consolidando un ecosistema energético independiente del dólar y del sistema SWIFT. En paralelo, otros países de BRICS están observando el modelo y buscando replicarlo. India y Arabia Saudí, por ejemplo, han explorado acuerdos energéticos bilaterales en monedas locales, reduciendo su exposición a la volatilidad del dólar. Incluso naciones fuera del bloque como Turquía e Irán han mostrado interés en integrarse en corredores logísticos y energéticos que escapen al control financiero occidental. La consecuencia inmediata para Estados Unidos es una pérdida gradual de influencia sobre el mercado energético global. Cada barril de petróleo ruso que se vende a China sin pasar por el sistema financiero occidental es un paso más hacia un orden multipolar en el que Washington ya no marca las reglas del juego. Y en este escenario, las sanciones, tradicionalmente el arma económica más poderosa de Estados Unidos, pierden eficacia. El riesgo para la Casa Blanca es que este nuevo equilibrio no sea coyuntural, sino estructural. Si la infraestructura energética entre Rusia y China se consolida y expande, revertirla sería prácticamente imposible. A diferencia de los acuerdos comerciales, los oleoductos y gasoductos no se pueden desmontar fácilmente.
Una vez construidos, condicionan las relaciones políticas y económicas durante décadas. Este avance del eje Moscú-Pekín es también un recordatorio de que la política de confrontación simultánea con múltiples potencias puede tener efectos no deseados. Al intentar aislar a Rusia, Washington podría estar facilitando la creación de un bloque energético cohesionado que, sumado al poder industrial de China, representa un desafío de primer orden para la supremacía estadounidense. Y lo más preocupante es que este frente energético no es el único en el que China y Rusia están alineando sus estrategias. El siguiente campo de batalla, quizás aún más decisivo, se libra en un territorio microscópico, pero de importancia colosal: los semiconductores. El sector de los semiconductores, compuesto por diminutos microchips que alimentan desde teléfonos inteligentes hasta sistemas de defensa avanzada, se ha convertido en el nuevo epicentro de la competencia tecnológica global. Trump ha intentado situar a Estados Unidos en la delantera, forzando a gigantes como TSMC de Taiwán y Samsung de Corea del Sur a trasladar su producción a suelo estadounidense. El plan, respaldado por la promesa de un arancel del 100% a los chips importados que no se fabriquen en Estados Unidos, pretendía romper la dependencia de cadenas de suministro asiáticas y frenar el acceso de China a tecnología de vanguardia. Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra un panorama menos alentador para Washington. La planta de TSMC en Arizona, anunciada como un proyecto emblemático, enfrenta retrasos significativos, sobrecostes millonarios y una escasez de mano de obra especializada que dificulta cumplir con los estándares de producción asiáticos. Samsung, que construye una instalación similar en Texas, lidia con problemas parecidos: procesos de construcción más lentos, mayores costes energéticos y una burocracia que contrasta con la eficiencia de su operación en Corea del Sur. Mientras tanto, China ha respondido con una estrategia calculada que combina inversiones masivas, fusiones y adquisiciones de empresas nacionales y un fuerte respaldo gubernamental. En los primeros 6 meses de 2025, Pekín ha impulsado la construcción de nuevas fábricas de chips, adquirido firmas de diseño y desarrollado maquinaria propia para reducir su dependencia de equipos occidentales. El caso más emblemático es SMILE, el fabricante líder chino, que ya ha comenzado a producir chips de 5 nanómetros, una hazaña que hace pocos años se consideraba imposible sin herramientas estadounidenses. Este avance no solo pone en duda la eficacia de las restricciones de Washington, sino que plantea un riesgo estratégico. Si China logra superar a Estados Unidos en ciertas áreas como la inteligencia artificial o la electrónica militar, el equilibrio de poder tecnológico podría inclinarse de forma irreversible hacia Asia. Y cada nuevo arancel o veto impuesto por Estados Unidos parece reforzar la determinación de Pekín para alcanzar esa autonomía total. A la par de este impulso en semiconductores, China está construyendo un escudo económico más amplio. Ha reducido drásticamente su tenencia de bonos del Tesoro estadounidense, aumentando en cambio las reservas de oro, litio y metales estratégicos. Ha potenciado el uso del yuan digital en sus transacciones internacionales y desarrollado el sistema de pagos CIPS como alternativa al SWIFT, protegiéndose ante un eventual bloqueo financiero de Occidente. Este proceso de desacoplamiento defensivo es observado con preocupación por los socios tradicionales de Estados Unidos. Si el país que domina la manufactura global logra independizarse tecnológicamente y aislarse del sistema financiero occidental, la capacidad de Washington para influir en el comercio y la industria mundiales se vería gravemente reducida. Las implicaciones militares son igual de serias. Los semiconductores avanzados son el núcleo de radares, sistemas de guiado satélites y armas hipersónicas. En un contexto de creciente tensión en el Pacífico, una ventaja tecnológica china en este ámbito podría cambiar la correlación de fuerzas, reduciendo la superioridad que durante décadas ha disfrutado el complejo militar estadounidense.
Sin embargo, el reto para Washington no proviene únicamente de China. Otros países clave que hasta ahora se consideraban aliados firmes en la estrategia de contención están empezando a mostrar señales de independencia económica y política. Y uno de ellos, quizás el más inesperado, es Japón, un socio que durante más de medio siglo ha sido la piedra angular de la presencia estadounidense en Asia. Japón, considerado durante décadas el aliado económico y estratégico más fiable de Estados Unidos en Asia, está enviando señales claras de que su política exterior y comercial comienza a alejarse de la órbita de Washington. En las últimas semanas, Tokio ha firmado un importante acuerdo de cooperación con India, fortaleciendo sus lazos con un miembro clave de BRICS, en un momento en que Estados Unidos intenta aislarlo mediante amenazas arancelarias. Este pacto no se limita al comercio de bienes. Incluye también colaboración en energía renovable, infraestructura portuaria y transferencia tecnológica, lo que proporciona a India una red de apoyo que podría amortiguar el impacto de las medidas de Trump. Paralelamente, Japón está ampliando sus relaciones con Brasil, otro integrante de BRICS, que como India podría ser blanco de futuros conflictos comerciales con Estados Unidos. Empresas japonesas han comenzado a invertir en proyectos agrícolas y energéticos en territorio brasileño, asegurando el acceso a materias primas críticas como soja, café y biocombustibles. Esto no solo diversifica la seguridad alimentaria de Japón, sino que refuerza un eje comercial Asia-Sudamérica fuera del control directo de Washington. Pero quizá el gesto más llamativo sea la resistencia japonesa a romper lazos con China, pese a la creciente presión de la Casa Blanca. Firmas niponas están profundizando asociaciones con empresas chinas en sectores estratégicos como vehículos eléctricos, baterías de nueva generación y tecnologías verdes. En un contexto de transición energética global, estas alianzas representan una ventaja competitiva a largo plazo que Japón no está dispuesto a sacrificar. Incluso en el ámbito financiero, Japón está adoptando una postura más autónoma. El Banco de Japón ha iniciado conversaciones para reducir gradualmente su exposición a la deuda pública estadounidense, una decisión que refleja la creciente preocupación por la sostenibilidad fiscal de Washington y la volatilidad del dólar. Este movimiento, aunque discreto, podría inspirar a otros aliados asiáticos a reconsiderar su dependencia del mercado de bonos del Tesoro estadounidense, debilitando uno de los pilares de la financiación de la economía norteamericana. Estas señales inquietan a los estrategas en Washington, por una razón clara. Japón ha sido durante más de medio siglo la piedra angular de la estrategia estadounidense en Asia, un contrapeso frente a China y un garante de la estabilidad regional bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Si Tokio empieza a tomar decisiones alineadas con sus propios intereses, incluso cuando entran en conflicto con la política de Washington, la capacidad de Estados Unidos para influir en el equilibrio de poder en Asia se verá seriamente limitada. Los analistas señalan que esta evolución responde a una lógica pragmática. Japón observa cómo las políticas comerciales agresivas de Trump generan fricciones con socios estratégicos y al mismo tiempo cómo China y Rusia fortalecen sus redes económicas y energéticas. Ante este panorama, Tokio parece estar adoptando una estrategia de doble vía, mantener la alianza militar con Estados Unidos, pero diversificar al máximo sus vínculos económicos para no quedar atrapado en un conflicto comercial o financiero global. Si esta tendencia se consolida, Estados Unidos podría encontrarse en la situación inédita de tener que gestionar un Asia donde incluso sus aliados más cercanos actúan con una independencia creciente. Para BRICS, en cambio, sería una oportunidad dorada la entrada o colaboración estrecha de Japón con alguno de sus miembros, podría otorgarles una legitimidad y un alcance económico sin precedentes. En este nuevo escenario donde las alianzas tradicionales se reconfiguran y los bloques emergentes ganan terreno, la pregunta que queda en el aire es simple pero inquietante. ¿Está preparado Washington para un mundo en el que ya no es el centro de gravedad económico y político?
Porque si Japón continúa esta trayectoria, la respuesta podría llegar antes de lo que muchos en la Casa Blanca imaginan.